Última entrega de la semana de Diálogo de la Tarde. Ha sido una semana de intenso trabajo. Recordemos, comenzó con la expectativa de los resultados, que bien cierto se los conocía ya desde el mismo viernes, desde el mismo domingo 20 de agosto en la noche. Sin embargo, pues evidentemente causaba la expectativa pertinente de saber si que esos resultados se concretaban o también saber qué iba a pasar con la Asamblea Nacional, qué iba a pasar con el tema de la consulta popular. Entonces, todos estos datos, toda esta semana ha sido atroz, tratando de coger y conciliar esa información que para los ecuatorianos es importante, saber quiénes pasaban a la segunda vuelta, saber cómo va a estar conformada la futura Asamblea Nacional, saber qué pasó con la consulta popular. Evidentemente causó la expectativa del interés de la mayor parte de los ecuatorianos. No obstante, también hay otros temas que requieren estar permanentemente revisándolos. Tenemos el ciernes, dentro de poco, el fenómeno del Niño, que al menos hasta ahora, salvo que pase un milagro, salvo que Humboldt venga bien recargado y su corriente fría logre impactar de manera favorable para el perfil costero ecuatoriano, no tendríamos fenómeno del Niño. De lo contrario, todo hace prever que va a pegar y con fuerza. Y la consulta es, ¿el Ecuador está preparado para poder enfrentar el fenómeno del Niño según se nos ha informado por parte de autoridades competentes? No me refiero a las autoridades de gobierno, me refiero a las autoridades que saben de este tema, tanto de manera nacional e internacional, de cómo impactaría en el Ecuador? Hemos tomado las medidas pertinentes en distintos campos, porque muchos hablan del tema de la agricultura, del tema de la infraestructura vial y todo, pero también hay otros temas en los cuales también hay que intervenir a la brevedad posible para de alguna manera paliar los efectos. Claro, la naturaleza sabemos que no podemos controlarla, pero nosotros casa adentro debemos hacer ciertas cosas, debemos tomar ciertas medidas que nos permitan de alguna forma enfrentar esas consecuencias. Y para tratar precisamente este tema, hoy vamos a entrevistar a Nelson Jaramillo Pita. Él es empresario ecuatoriano que ha estado íntimamente ligado a la industria petrolera y también gasífera. Tiene más de 20 años en este tema. Y la idea es conversar un poco sobre el sector, también a tratar lo que estoy indicando del tema del fenómeno del Niño, y también ver qué va a pasar con el campo Amistad, con la licitación, qué va a pasar con el campo del ITT, una vez que ganó el sí, consecuentemente el petróleo se tiene que quedar bajo tierra. En todo caso, señor Jaramillo, gracias por darnos estos minutos. He tratado de poner en contexto la entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, por la entrevista y muchos saludos a la audiencia. Parte de mi reflexión era tratar de ver si es que el Ecuador estaba listo en varios aspectos, ¿no? Porque en su momento, cuando las autoridades han hablado, se ha conversado mucho del tema de la agricultura, del tema de las carreteras, del tema de los planteles educativos, pero hay también otros aspectos que hay que considerar. Es correcto. Corríjame si estoy equivocado, usted es el experto, yo no. Si el fenómeno del Niño golpea con la fuerza que, según los expertos, va a golpear, debo entender que la lluvia va a ser muy fuerte en el perfil costero. Sin embargo, en el callejón interandino podría darse lo contrario, sequía. Es correcto. Hay que entender cómo está configurada la generación eléctrica del Ecuador, que hoy por la construcción de varias hidroeléctricas, se basa más que nada en ese tipo de energía. Casi el 90% de la matriz energética está basada en hidrogeneración, y esa hidrogeneración depende mucho de los caudales de los ríos y de las represas. Que a su vez dependen mucho de las lluvias. Exactamente. Muchas de esas represas o de esas plantas son de flujo continuo, es decir, no pueden embalsar aguas. Por lo tanto, si ese río viene con menos agua, esa planta va a generar menos energía porque no tiene capacidad de embalsar y de conservar agua, que es al final del día la energía, ¿no? Entonces, sí. Y son ríos cuyos caudales se alimentan de las lluvias, pero en la parte alta, y van bajando. Es correcto, en la cuenca oriental. Entonces, efectivamente, nosotros en el litoral vamos a tener un problema de excesivas lluvias, mientras que va a haber sequía en la parte oriental del país. Por lo tanto, vamos a tener una producción de energía mucho menor a la normal. Por lo tanto, la matriz energética se va a poner en crisis. A ver, y va a haber posibilidad de apagones. Estamos hablando de que estamos corriendo riesgo de estiaje. No, va a haber un estiaje. Todos los años hay un estiaje porque el país tiene una época de lluvia, una época seca. Este estiaje va a ser muchísimo más severo que los normales porque viene un niño. Más severo porque va a haber menos caudal embalsado menos lluvia en el oriente. Menos lluvia en el oriente y más largo el periodo. Y más largo el periodo. Ahora, hay que entender una cosa. Ese es uno de los problemas y el Niño agrava todo. Pero
en el plan de generación o de energía eléctrica del país, la demanda iba a crecer en los próximos años al 4.5%. La demanda. La demanda energética está creciendo al doble. Y ese es un problema, es algo bueno porque el país está en movimiento y sigue creciendo y sigue demandando más energía. Pero es un problema porque no se han construido nuevas capacidades de generación. Entonces, lo que teníamos como generación termoeléctrica, que ahí viene el corazón del problema y por qué no estamos listos, a mi parecer, se ha descuidado por muchos años porque pensábamos que íbamos a tener mucha energía a través de las hidroeléctricas y no íbamos a necesitar un parque termoeléctrico. Pero hoy nos damos cuenta de que es muy necesario y que al final del día es la única energía que realmente puede dar seguridad, pase lo que pase con los factores ambientales. Si no hay lluvia, si no hay sol, si no hay viento, en este tipo de generación no hay energía. Con combustible siempre hay energía. A ver, Nelson, pero primero, tratemos de determinar por qué la demanda creció casi al doble. ¿Algo tiene que ver, por ejemplo, el tema del clima en la costa, que se está demandando de más uso de aires acondicionados? ¿O es un tema de industria que está requiriendo para la productividad energía? Exactamente, estamos produciendo más. El sector minero está creciendo casi el 100% anual. Okay. Entonces, hoy en día hay un sector camaronero que se está electrificando. Claro, el tendido está llegando a las camaroneras, a las piscinas. Y si tú ves a un sector camaronero que también está creciendo al 20-25% anual, en esa cadena de suministro, el mayor componente lo dan las plantas de alimento balanceado. Todos los días se están instalando nuevas plantas de alimento balanceado que demanda cada una 20 o 25 megas. Entonces, el país está creciendo, por lo tanto demanda mucha más energía y no estaba proyectado ese crecimiento. Esto es algo muy bueno, pero nos ponen aprietos. Ok, el parque termoeléctrico del Ecuador antes era muy importante porque no teníamos la cantidad de embalses y consecuentemente de plantas hidroeléctricas que tenemos ahora. ¿Cómo está ese parque de generación termoeléctrica ahora? Bueno, es lo que estamos diciendo. En Guayaquil se concentra mucha de la capacidad de termogeneración. Son plantas que tienen 30, 40 años, a las cuales últimamente se le ha dado un mantenimiento emergente para poder estar listos para el niño, pero se necesita mucho más que eso. O sea, esas plantas de por sí ya no tienen la misma eficiencia que pudieron tener décadas atrás. No, y eso resulta en que se necesita más combustible para generar los mismos kilovatios. Si nosotros hubiéramos invertido en plantas termoeléctricas modernas, altamente eficientes, tuviéramos el efecto contrario, necesitáramos menos combustible para generar más energía. Pero es lo que siempre se ha dicho y es lo que siempre se ha vendido esa idea, de que la generación termoeléctrica no es la conveniente por los altos costos. Sin embargo, usted me está diciendo que en tiempos modernos puede ser lo contrario. No hay nada que se compare al costo variable de una hidroeléctrica. Okay. Es el más bajo que puede haber. Perfecto. El recurso agua tiene un costo, pero para el Estado es mínimo. Okay. Ahora, en el balance energético, lo que tenemos que priorizar es la seguridad energética y tenemos que priorizar que no haya. Sí, porque lo que más caro es lo que no hay. Exactamente. El kilovatio más caro es el que no tengamos en un momento dado. La evaluación es que por cada hora que este país se paralice porque no hay energía, las pérdidas pueden sumar 25 millones de dólares. Entonces, esto es muy grave. Por cada hora. Sí, y para hacer referencia a esto, entendamos que nosotros ya hemos pasado por paralizaciones recientes. El COVID, que tuvo una paralización de 9 meses, le costó al país cerca de 11 millones la hora, o de 9 meses, perdón. Y el país no estaba pues totalmente paralizado, estaba trabajando a media llave. El paro indígena, las protestas, le costó al país 11 millones hora. Y el país no estaba parado, estaba parada la región Sierra Central, estaba parado Quito. Entonces, ese es el costo de paralizarse. Y la energía es transversal a toda actividad económica. Entonces, la paralización energética paraliza todo. Y de lo que usted ha escuchado, porque le soy honesto, yo he estado en varias reuniones en las que he sido convocado como generador de opinión y como periodista para tratar el tema del fenómeno del niño. Han estado algunas autoridades gubernamentales y yo he escuchado hablar de todo con relación al tema del fenómeno del niño, menos esta parte del tema eléctrico, energético. No lo he escuchado para nada. O sea, debo entender entonces que no se está moviendo el tema por ese lado. Mire, por supuesto que el Ministerio de Energía está haciendo lo propio, pero a un paso lento. Por supuesto que SELEC está haciendo lo propio, pero a un paso lento. Ya se han evaluado las posibilidades en la búsqueda de una solución. Una posibilidad
es contratar energía emergente a través de embarcaciones flotantes. Barcazas. La segunda es importar energía de Colombia, pero la verdad es que Colombia va a tener la misma situación de nosotros. Entonces, si es que Colombia nos va a vender energía, primero va a ser cara si es que nos vende. Y segundo, va a ser con termogeneración, con combustibles que va a importar ese país, sobre todo gas natural. Más cara todavía. Y la tercera es importar gas natural por un tiempo, mientras que se incremente la producción de gas natural en el Ecuador, para abastecer básicamente a Termogas Machala. Hay que entender que todas las turbinas que hoy están consumiendo diésel realmente son turbinas a gas, que no consumen gas porque no hay gas, por lo menos no suficiente. Perdón que me abra un poquito del tema, vamos a retomar el tema del fenómeno del Niño, pero lo que usted me está diciendo me lleva a mí a otro tema. Se está hablando mucho de la licitación del Campo Amistad, que en su momento ha sido fallida en más de una oportunidad. ¿Cree usted que esto se podría concretar dentro de este gobierno? ¿Cuál sería la conveniencia de hacerlo? ¿Cuál sería el impacto de conseguirlo? ¿Qué debería hacerse para ser atractivo para los oferentes y poder de una vez licitar este campo? Bueno, ya está en proceso la licitación. Uh-huh. Ahora, el modelo de negocio presentado a los privados es un modelo de servicios específicos con financiamiento. ¿Qué significa eso? Es decir, no es para un operador de un campo tomar la operación del campo, poder financiar su desarrollo con las reservas que encuentren en el campo, sino que Petroecuador le da un contrato de servicios, él perfora un pozo y le pagan con la producción. Los riesgos son varios. ¿Qué pasa si la producción no es la que se modele? Entonces, ¿cómo le pago? ¿Cómo le aseguro el pago? ¿O le estoy asegurando que él asume el riesgo? Entonces, hay muchas aristas que se tienen que tomar en cuenta en este tema. Entonces, por eso que quizás ha fracasado también las otras licitaciones. No necesariamente, porque en la licitación pasada lo que hicieron fue decirle un punto aún peor al oferente, es: venga a perforar pozos, pero yo no pago más de tanto por perforación. Eso no es cuestión de Petroecuador limitarlo, para eso está pidiendo unas ofertas, ¿no? Claro. Entonces, y lo mismo pasa ahora, si es que están ofreciendo un contrato de servicios, el que va a hacer el servicio necesita un pago contra una producción que no conoce si habrá o no habrá en la proyección que están dando Petroecuador. Entonces, ese riesgo se va a traducir en ofertas más caras. Entonces, para mí lo que va a pasar es que Petroecuador va a tener en la mesa varias ofertas, pero van a ser caras, porque dentro de esa oferta va a haber riesgo, y el costo del riesgo tiene un valor importante sumando al riesgo país también. Ok, eso definitivamente va a bajar el margen de utilidad que podríamos tener como expectativa por la licitación de ese campo, pero de ahí me imagino que los efectos de poder explotar el gas ahí tienen también otros beneficios, ¿o no? Por supuesto que sí. Todo lo que podamos producir localmente tiene un beneficio. Y ahí tocamos también el tema del ITT y lo que acaba de pasar con estas elecciones. O sea, si nosotros queremos ser competitivos, tenemos que producir hidrocarburos en el país y de calidad. Nosotros tenemos refinerías, por ejemplo, que refinan crudo, pero el 60% se va a residuos. Eso es inaceptable. Cuando el mundo entero se está yendo a la alta conversión, quiere decir que por cada barril que entra, el 90% se refinados. En cambio, por ahí, ¿cuál es el problema? El problema es la capacidad instalada de nuestra refinería, que no nos permite, son obsoletas y no nos permiten refinar bien. Son plantas proyectadas con una dieta o con un crudo que antes era mucho más liviano, son procesos que no llegan hasta la máxima conversión, faltan procesos aún. En el pasado se invirtió mucha dinero en el gobierno de Rafael Correa para mejorar los procesos actuales, pero no se avanzó en mejora de productividad y en mejora de procesos nuevos que puedan llevar la máxima conversión, es decir, tener más refinados con la misma dieta de crudo. ¿Se puede modernizar la capacidad instalada que nosotros tenemos en refinación? Obviamente, pensar en una refinería en alguna parte del país, no quiero meter el tema político acá, pero ¿sí necesitaríamos una nueva refinería también? El primer paso es refinar los residuos de Esmeraldas y Libertad. Okay. El 60% de ese residuo que se está produciendo hay que refinarlo y sacar mucho diésel de ahí. Con eso disminuimos importación de diésel. Okay. Pero a la vez, el segundo paso inmediato es una nueva refinería. Vamos a lo primero. ¿Qué tendría que pasar para poder conseguir, o qué tendría que hacerse para poder conseguir ese paso de refinar ese 60% y darle una mejor productividad? Bueno, ahorita hay una licitación. Solamente se presentó un oferente que tiene que presentar ofertas, creo que es en septiembre.
¿Qué es lo que él está haciendo? Presentando una propuesta de un nuevo tren de refinación para tomar el residuo de la refinería y producir a través de unos procesos de cracking que también demandan gas natural porque demandan hidrógeno a la vez, producir diésel para reducir las importaciones. Entonces, si es que esa licitación llega a éxito, en el futuro vamos a tener una refinería de máxima conversión que es Esmeraldas. Lo mismo hay que hacer en Libertad. Y lo mismo hay que pensar en una nueva refinería. Sigamos con lo primero. ¿Cuál es el problema? Las bases que se presentan o que se exigen para que se presenten los oferentes, porque nuevamente estamos hablando de pocos oferentes, me está hablando de uno. Es el riesgo país que tenemos, es la situación política, es el no saber quién va a gobernar y qué me espera más adelante. Perdón si lo meto en un tema político, pero es la suma está atado. Es la suma de todo, porque un oferente analiza justamente todas estas variables para hacer una inversión de 1.000, 2.000 millones de dólares en un país. Ahora, ciertamente Ecuador no invierte en ingeniería. Nosotros licitamos y contratamos, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, un llave en mano. Vino una empresa, hizo la ingeniería y en el camino la construyó. En unos procesos de aprobación de ingeniería muy rápidos, una fiscalización un poco débil, y ahí está el resultado. Lo que estamos hablando de refinería Esmeralda, se invirtió mucho dinero en los procesos actuales con órdenes de cambio, con órdenes de trabajo que no tenían realmente un sustento de ingeniería, y el resultado es que se invirtieron 2.000 millones de dólares y no está pues el resultado en beneficio de la refinería. Entonces se hacen proyectos que se deben hacer, pero no existe una planificación. Hay que planificar mucho antes para soldar el primer fierro. El primer fierro viene a ser lo último de un proceso de preparación. Y eso es lo que no se hace en el país. Se quiere hacer fierro para mostrar fierro soldado, pero no se planificó y el resultado es negativo en la obra. Bueno, y es lo que nos pasa también en el tema con la refinería. Y nos metemos con la nueva refinería. ¿Dónde debería estar? Usted ya señaló que se debería hacer. ¿Cómo debería procederse para poder concretar algo que el Ecuador necesita desde hace mucho tiempo atrás? Porque nosotros estamos mandando nuestro crudo y estamos comprando producto terminado. O sea, no es negocio. No, el negocio petrolero productivo, es decir, producir petróleo y exportar petróleo, es un buen negocio. Está bien, pero también el hecho de coger y invertir buena parte de ese dinero, de esa producción, en producto terminado, o sea, pudiéndolo manejar nosotros. Un problema de eso es entender que tenemos una política de subsidios que tiene más de 50 años. El negocio o el mercado de hidrocarburos del Ecuador es un mercado de 9.000 millones de años. O sea, es una torta muy interesante como negocio. Pero si yo compro diésel a $3 y lo vendo a 1.75, no es negocio. Es negocio para el que después lo vende a $3 en Panamá. Bueno, pero estamos claros también, Nelson, de que tomar una medida de esa naturaleza, además de necesitar buenos pantalones para poderla tomar, también es casi que hipotecar cualquier caudal o expectativa política que pueda llegar a tener quien la tome. Sí, es verdad. Es un tema políticamente sensible, pero es un tema que el país no aguanta más, justamente porque cada vez consumimos más hidrocarburos. Somos el primer consumidor per cápita del mundo de GLP. No porque cocinamos todo con GLP, sino porque nos lo regalan, pues. Nos regalan el 90% del costo, es asumido por el Estado. Entonces, ante ese tremendo subsidio, hay un mal uso, hay contrabando. O sea, entonces hay que entender que los subsidios son buenos en una parte, funcionan por un tiempo, pero no se puede vivir 40, 50 años de un subsidio al 90% del GLP, pues. Retomemos el tema de la refinería. ¿Qué debería hacerse? ¿Dónde debería estar? Debería estar cerca de las fuentes de crudo y debería estar cerca de los mercados. Es decir, Esmeraldas ya tiene pues sus oleoductos que se comunican con la refinería y con los terminales de exportación. Esmeraldas es un excelente sitio. La Libertad tiene unos terminales marítimos, hoy se está trayendo vía marítima el crudo desde Esmeraldas justamente, pero ahí ya hay una capacidad de importación de crudo. Entonces lo que pasaba en Monteverde es que el sitio era un poco más político que técnico, por dónde estar. Si se le construyen los terminales de importación, los terminales de exportación de refinados, cualquier sitio es bueno con tal de que entendamos cuál va a ser la tendencia de esa refinería, mercado externo, mercado local. Hay que entender dónde está el consumo máximo del Ecuador, está en Pichincha y Guayas. Entonces, mientras más cercanos estemos del mercado, menor costo de transferencia de productos, sea por tubería o sea por camión, va a haber.
Entonces tenemos que estar cerca de donde más consumimos. Okay. ¿Qué significado tiene para el Ecuador el hecho de que se haya decidido mantener el petróleo en tierra? Me refiero a la consulta popular del tema del Yasuní. Se habla de que, unos hablan de que el impacto es de 1.200 millones de dólares, otros hablan de que no es real esa cifra, de que finalmente algunos candidatos lo decían, eran 200, 300 millones de dólares, que basta con de repente comenzar a cortar las uñas por ahí en algunos lados para que ese dinero salga, me refiero yo a las compras fraudulentas que suele tener el Estado, entonces que por ahí se podría compensar un poco el tema. ¿Es tanto así o sí es un problema grave para el Ecuador que tendrá que enfrentar el próximo gobierno? Es un problema muy grave y no es solamente del próximo gobierno, es de las generaciones que vienen, porque limitar la producción petrolera por unos temas ambientales, hay que entender que hoy por hoy la producción petrolera es una actividad altamente regulada. Hay que entender que toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Para eso existen los planes de manejo ambiental. Entonces, Petroecuador no está en el negocio de los derrames petroleros. Petroecuador está en el negocio de la exportación petrolera, de la refinación petrolera. Si en esta actividad controlada, hoy por hoy, en el Yasuní, no ha habido mayores problemas y más bien ha generado desarrollo a las localidades, lo más normal era que sean esas localidades las que decidan. La que se pronuncie. Y para muestra está el resultado. El resultado es que en la provincia de Orellana, donde está el ITT, se votó a favor de la producción petrolera. Por algo ha de ser. Bueno, pues se supone o se entiende de que quienes están operando y explotando el petróleo ahí han ayudado mucho a la comunidad, ¿no? Pero no es solo una ayuda porque son buenos, es un desarrollo de mercado. Es decir, la movilización de personal, la movilización de equipos, la generación de nuevos negocios, de hotelería, de salud, mueve toda una economía alrededor de la producción de un barril de petróleo. Entonces, hoy por hoy, si decimos no, lo que estamos diciendo es no al desarrollo de esa zona. ¿Y sabe qué me preocupa, Nelson? Me preocupa que en ese sector, el oriente ecuatoriano, por sí, la presencia del Estado es mínima. Al momento de que salga toda esa infraestructura, me da temor de que se le abra aún más el apetito a los madereros ilegales que de por sí ya están deforestando mucho lugar y a los mineros también ilegales. Y ellos sí no van a tener en lo más mínimo pudor o empacho de poder deforestar y de poder hacer cualquier cosa que dañe y que atente gravemente contra el equilibrio ecológico que tiene el lugar. Y no tenga duda de que muchas personas que hoy tienen una barcaza que está haciendo un negocio lícito, transportando equipos para los campos petroleros, mañana por necesidad le den servicios a industrias informales. No tenga duda de eso. Que tienen cero control. Exactamente. Cero políticas ambientales y todo lo es una decisión muy negativa para el Ecuador. Ok, lo estaba llevando yo a otro lado, no quiero terminar la entrevista sin antes nuevamente retomar el asunto del fenómeno del Niño. Entonces, lo que usted avisora es que el impacto del fenómeno del Niño por el casi seguro estiaje que se puede llegar a dar va a tener un impacto mucho más fuerte en la economía del Ecuador, porque va a afectar la productividad del país. ¿Estoy correcto en la lectura? Si es que no se toman urgentemente... ¿Todavía hay chance de hacerlo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esto es lo que es preocupante. Nuestros vecinos todos, desde Centroamérica hasta el sur o hasta Perú, han tomado ya decisiones y ya están invirtiendo. Ecuador está mirando si es que se firma un decreto de emergencia. Esta es una emergencia. Está clarísimo, está reportado. Lo que pasa es que también, y perdón que nuevamente lo meta en el tema político, pero acá también tenemos una Corte Constitucional que está jugando su papel. Sí, pero si es que algo hay que entender es que esto sí es una emergencia. O sea, yo no veo cómo la Corte Constitucional puede decir esto no es una emergencia. Sería gravísimo que se pronuncie. ¿Dónde tendría que ir esa inversión inmediata que necesita el Ecuador? Termogeneración. En termogeneración significa barcazas y significa comprar... Las opciones son las que se han dicho: traer barcazas, o importar gas, o importar energía de Colombia. ¿Cuál de las tres es más conveniente? Urgente. Para mí las tres son convenientes y son muy necesarias, pero yo no sé si Colombia tiene energía para la disponibilidad para poder... Por lo tanto nos quedan dos: o importamos gas o traemos... ¿Y solo podría ser Colombia, no podría ser Brasil? No tenemos interconexión. No, solo con Colombia. Solo con Colombia. Lo suficiente. Recién se está haciendo el proyecto para
tener una interconexión de 500 kb con Perú. Eso va a y eso va a demorar mucho. Entonces, consecuentemente, lo de Colombia estamos a la espera de que ellos digan sí o no, y eso va a depender también de lo que ellos se proyecten como país para enfrentar el fenómeno del Niño. Es correcto. Gas y barcazas. Gas es una gran posibilidad, importar gas por un tiempo. Y ahí sí, ¿con quién lo podríamos hacer? Bueno, el mercado mundial de gas es muy activo. Hay empresas traders, hay empresas productoras. Ecuador es un país soberano, podría estar yendo a Estados Unidos, podría estar yendo a Trinidad y Tobago, podría estar yendo a Perú, podría estar yendo a Qatar a buscar gas. O sea, el país tiene las opciones. Europa ni pensarlo, con el problema Europa que están viviendo con consumidor. Ucrania. Sí, pues claro, pero Ucrania y toda la cuestión, ni pensarlo con Rusia ni nada por el estilo. Y pasa algo más grave aún. Nosotros estamos entrando en una crisis energética en la época de invierno europeo, cuando ellos más consumen gas por calefacción. Entonces, de paso, nos vamos a enfrentar a precios altos de gas. Todo este escenario, y con esto concluyo, Nelson, todo este escenario que nosotros hemos avisorado, ¿no nos lleva quizás a retomar esa idea de que muchos sectores ambientalistas empujan de que ya es momento de comenzar a cambiar la matriz energética en el planeta? En el caso del Ecuador también, ¿no? O sea, de ir dependiendo cada vez menos de la energía que venga de fósil. Pero si eso es lo que ha hecho Ecuador, estamos en crisis. Ecuador ha invertido en hidrogeneración y porque no va a llover este año, estamos en crisis y necesitamos hidrocarburos. Nunca vamos a dejar de necesitar hidrocarburos, por lo menos por los próximos 50, 70 años. Eso hay que entenderlo. Segundo, Sudamérica, África, Asia, no tienen los desarrollos ni los financiamientos necesarios para impulsar una gran campaña de renovables, que son solar, eólico, hidrógeno, etcétera. Ni las grandes potencias que sí tienen la infraestructura y el dinero para hacerlo lo hacen. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que nosotros, con las economías limitadas que tenemos, vamos a entrar en una etapa de investigación y desarrollo para el desarrollo de energías renovables? Entonces, digamos que lo idóneo es tratar de diversificar las fuentes, sin dejar de depender de la energía fósil, pero evidentemente comenzar a crecer también en las otras alternativas, pero no depender, no poner todos los huevos en una sola canasta. Es correcto, y Ecuador ya tenía eso. Ecuador tenía una matriz que se integraba mucho menos en la parte hídrica y muy fuerte en la parte térmica. Eso se dejó de un lado pensando en que lo hídrico iba a ser la solución y hoy nos damos cuenta que nada así. Muchas lecciones que hoy con Nelson Jaramillo hemos pasado revista. La verdad que la situación que se nos puede venir es bastante preocupante. Es un tema que vamos a seguir tratando desde ya. Me comprometo en este espacio acá en I99 analizarlo, a manejarlo, a darle seguimiento, porque tras cuernos palos, si es que vamos a tener problemas de soberanía alimentaria, porque el fenómeno del Niño golpeó muy fuerte la agricultura. Tras cuernos palos, si vamos a tener el efecto de que la red vial va a sufrir las consecuencias y consecuentemente no vamos a poder tener la distribución de esos productos alimenticios que de por sí podrían escasear. Tras cuernos palos, si de repente vamos a enfrentar los problemas en la red de establecimientos educativos que pueden sufrir las consecuencias del fenómeno del Niño. Si esto pasa y el estiaje es real, y el riesgo es real, es inminente y no se hace algo, o sea, el círculo negro se puede cerrar de una manera muy peligrosa para el Ecuador. Nacho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a regresar con más de Diálogo de la Tarde. Hacemos un corte y enseguida regresamos.